Estimados amigos, amados hermanos, quiero darle las gracias a usted que nos está viendo por conectarse con nosotros en este momento para escuchar la palabra de Dios a través de nuestra programación. Pero como estoy tan consciente de que no solo estamos viviendo los últimos días, sino que también estamos en tiempos digitales, en tiempos tecnológicos, en tiempos de redes sociales, quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a usted que nos ayude con esta predicación. ¿Y cómo nos puede ayudar? Compartiendo nuestro mensaje, compártalo. Nosotros tenemos varias plataformas digitales. Por ejemplo, en YouTube, lo que usted debe hacer es suscribirse. Sí, tocar la campanita y hacerle like, pero suscríbase. En Facebook, que es la otra plataforma, solamente háganos un like. Eso es lo único que necesitamos. También tenemos Instagram y tenemos Twitter. Y en esas dos plataformas, usted lo que puede hacer es hacerse nuestro seguidor. Recuerde que también tenemos un app. Le quiero pedir que baje el app y lo tenga en su teléfono. El día de hoy, de una manera muy especial, quiero pedirle que haga algo más que suscribirse, algo más que hacerse nuestro seguidor. Quiero pedirle que comparta nuestro mensaje, divúlguelo con su familia, háblele a sus hermanos, háblele a sus amigos, háblele a todo el mundo. ¿Por qué se lo pido? Porque la palabra del Señor dice que este evangelio del reino tiene que ser predicado por todo el mundo, a todas las naciones, para que venga el Señor. Y eso es lo que usted puede hacer por nosotros y con nosotros. Ayudarnos a predicar ese evangelio del reino, divulgándolo, recuérdelo, háblele a sus familiares, háblele a sus hermanos, a sus amigos allá en el país donde usted es. Háblele a cuanta persona usted pueda para que nos ayude a divulgar el evangelio del reino y podamos así colaborar con el propósito de Dios en los últimos días. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora y vengo ahora a presentarles nuestro primer libro formal que hemos producido, que se llama Logos, la luz de la palabra. Estas son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Se supone que esto es todo lo básico que un cristiano debe saber. Quiero hablarle también a los pastores, a los maestros que están con nosotros en las diferentes obras y decirles que este va a ser nuestro libro guía para la enseñanza básica. Quiero sugerirles que no se equivoquen. No es exactamente la misma enseñanza. Cuando usted lo lea, léalo por favor, se va a dar cuenta de que está mejorado, de que está amplificado, que tiene cosas que van a ser de una gran bendición para todos ustedes. Este libro también nos va a ayudar a unificar la visión ministerial, a unificar el trabajo que el Señor nos mandó a hacer como ministerio. Todos vamos a estar en la misma página, en la misma enseñanza. Este libro está diseñado no solamente para los maestros, sino también cuando fue hecho pensando también en las personas que quieren aprender, que tienen hambre de la palabra del Señor. Al terminar de leerlo, usted va a poder estar seguro de conocer el fundamento básico de la fe cristiana. Para poder adquirirlo, adquiéralo a través de Amazon. Usted va a poder ir a Amazon y adquirirlo, o puede también pedirlo a la librería de la obra de Orange. El número de teléfono a llamar es el área 714-285-0020. Aquí se los presento sabiendo que estoy poniendo delante de ustedes un material que va a ser de gran bendición, no solo para los maestros, sino para todo aquel que tiene el deseo y el propósito de aprender las bases fundamentales de la fe cristiana. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Carmen Alicia Buendía. La semana pasada tuve cita con el oncólogo y me confirmó por 5º año mi sanación total de cáncer. El Señor me sanó aquí en la obra de Orange. Un carro me atropelló, me abrió la cabeza y estaba en el hospital y una enfermera de allí me dijo: ¿sabes? Lo que te pasó fue muy fuerte, era para que ya estuvieras muerta. El 1 de marzo mi niño se me cayó del 2º piso, se quebró el cráneo. Aquí está el niño, como si nada. Estuve 15 días en coma, completamente en coma.
corrían a mi esposo, le decían váyase, ella no va a despertar, porque ella se va a morir. Y ahora fue el día grandioso, hermanos, que aquí estoy para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Y que amo mucho a mi pastor, porque hermanos, aquí hay palabra, aquí hay sanidad y Dios contesta nuestras oraciones. For the past 2 years, I was working really hard to get accepted to my dream school, and I went to the prophetic line. A week later, I got a call from my school that I got accepted. Mi mamá tenía un tumor por aquí en la garganta y los doctores le dijeron que lo llevaran para la casa porque ella ya no tenía cura, le quedaban 3 días de vida. Y ahora mi mamá tiene 5 años gozando de buena salud porque Dios tiene la última palabra. Traía mucho odio, mucho rencor, mucho resentimiento contra mucha gente que a mí me había hecho mucho daño, pero mucho daño. Que ahora ya todo ha cambiado, todo es diferente, he recibido bendiciones. Yo soy jardinero, yo duré 12 años que mi negocio no caminaba para nada y empecé a honrar al Señor. Hermano, solo quiero decirles que hoy el Señor me ha bendecido en abundancia. Ahora tengo que decir a los clientes que me esperen porque no tengo tiempo de trabajar. Yo llegué con mi matrimonio destruido aquí. Yo ya estaba separada de mi esposo. Mi matrimonio se restauró el día de que yo iba a dar a luz y me dijeron que mi bebé ya no le latía su corazón. Y aquí está la prueba de que el Señor cumplió su bendición. Yo estaba padeciendo que se me corta la respiración en las noches, pero gracias a mi Señor estoy sana. Hace 6 meses el papá de mis hijos me los quitó. Él puso que yo me había robado a mis hijos y era un caso un poco imposible para mí para recuperarlos. Apenas yesterday agarré a mis hijos para atrás. Me despidieron de mi trabajo y no encontraba trabajo. Me llamaron de un trabajo. Me ofrecieron más paga, menos horas. En el 2010 me detectaron trombosis pulmonar. El domingo dijo el pastor que pasáramos por nuestra sanidad y yo pasé y fui liberada. Y me hicieron MRI y mi sangre salió limpia y me dijeron que no tengo nada, que no tengo ya más coágulos de sangre en los pulmones ni en mis piernas y que estoy libre de todo. Yo pasé muchos años con mucho dolor en mi columna. Entonces yo cuando entré a la iglesia aquí, entré así, con el pie que no lo podía. Entonces cuando recibí palabra, llegué a mi asiento, me arrodillé, le di gracias al Señor y empecé a brincar y hasta la fecha yo no tengo dolor y ya no fui con el doctor. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos y estamos asociados con Christian International Ministries. En esta oportunidad me acerco a ustedes para presentarles nuestro nuevo trabajo, el libro Interpretación de Sueños y Visiones. Estamos convencidos que esto es lo que usted estaba esperando para poder discernir, para poder interpretar y comprender mejor los sueños, las visiones y las parábolas del reino de los cielos. Esta es nuestra nueva versión amplificada de las sombras, tipos y figuras para todas aquellas personas que tienen el deseo de mejorar y perfeccionar su habilidad de interpretar el mensaje de Dios por medio de los sueños y de las visiones. Este libro usted lo puede adquirir llamando a la librería de La Obra de Orange. El teléfono a llamar es el área 714-285-0020. Lo repito, área 714-285-0020. También usted puede adquirirlo solicitándolo en Amazon. Búsquelo en Amazon. Amazon lo ha publicado para toda América Latina y para el mundo entero. No deje de adquirirlo porque estamos convencidos que este trabajo va a ser de gran edificación
para su vida espiritual. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange, de los Ministerios sobre el Final de los Tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio a partir del domingo 31 de octubre. Nuestra nueva dirección es 2727 Campus Drive en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. Que el Señor les bendiga. Fui con el médico y me dijo, tú no tienes cáncer. Y el doctor me dice, ya no más estudios, tú estás sana. Aquí dice que tengo cáncer de la próstata. El jueves pasado fui al doctor y estoy sanado. ¡Soy sano! ¡Soy sano! Yo, hermanos, tuve cáncer el 2 de febrero. Hace 3 años, casi 3 años que llegué aquí y vine con cáncer de seno. Y venía yo muy afligida, pensando que me iba a morir, porque el médico me había dicho que estaba muy avanzado el cáncer. Y yo vine aquí a este lugar y de repente el pastor me habló y me dio una palabra y me dijo, hijita, tú no vas a morir, tú vas a vivir. El cáncer no te va a matar. Y yo lo creí. Yo creí esa palabra y me aferré a ella. Y de repente fui con el médico de nuevo y se sorprendió tanto el doctor que me dijo, o sea, se puso la mano en la cintura, llamó a otra doctora y me veían, no podían creerlo. Y me dijo, tú no tienes cáncer, tú no tienes nada, estás sana. Y a los pocos días me llegó un documento diciendo que yo no tenía cáncer. Yo estaba, estoy sana para la gloria de Dios. Resulta que sentí una bolita en mi pecho. Al día siguiente fui al doctor. Y entrando a la oficina del doctor, él revisa todo mi historial. Me pregunta que si en mi familia hay historial de cáncer. Entonces él me dice que en los resultados no solamente resulta que tengo una bolita en un pecho, sino que en ambos pechos tengo nódulos, bolitas de diferentes tamaños, diferentes medidas. Cuando el pastor entra, a veces se va directo a la palabra, pero en esa ocasión recuerdo muy bien que él entró, se quedó parado en el púlpito y solo se la pasó observando. Y lo que recuerdo que dijo él es que él percibía un ataque, pero que el blanco de ese ataque eran las mujeres y que esas mujeres estaban siendo atacadas por el enemigo con diagnósticos de cáncer, con problemas en los pechos. Regresé al doctor, me mandó a un segundo ultrasonido. A los pocos días regreso y el doctor me dice
que él no se explica cómo pasó, no se explica qué sucedió, pero los nódulos o bolitas que tenía yo en mis pechos no habían aumentado en tamaño, sino al contrario, habían bolitas que habían desaparecido. Y él feliz, contento, me dijo: ya no más estudios, tú estás sana. Hace un año me diagnosticaron con cáncer. Aquí está la prueba. Aquí dice que tengo cáncer de la próstata. El jueves pasado fui al doctor y estoy sanado. Esto que ustedes miraron hoy, nuestro pastor lo hizo en una ocasión conmigo y con otra hermana. Exactamente lo mismo. Él lo llamó intercesión. La segunda vez les trajo todos los vasos aquí enfrente y me dio palabra. Me dijo que el Señor me iba a sanar. Que era una promesa. Estimados amigos, amados hermanos, gracias por conectarse con nosotros, gracias por llegar a escuchar lo que vamos a compartir en esta oportunidad. Yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange, de los ministerios Sobre el Final de los Tiempos, asociados con Christian International Ministries. Quisiera abordar un tema que por nuestras últimas enseñanzas he oído que se ha vuelto un poquito controversial, y es en relación a la administración angelical. Lamentablemente, pues en la iglesia son temas que no se ahondan, son temas que no se profundizan. Sí, he oído que se mencionan la administración de ángeles, pero no entra a profundizar con el propósito de esclarecer muchas confusiones y dudas que hay en la gente, la gente del reino, en todos los que son hijos de Dios y que necesitan ser enseñados por sus maestros, ¿verdad? En cuanto a este tipo de cosas espirituales. Es importante porque he visto que cualquier cosa que tiene que ver con ángeles, la gente muy religiosa, la gente tradicionalista, que tienen ese pensamiento rancio, muy arcaico, a todo le dicen adoración de ángeles. Mucha gente nos ha señalado y tildado a nosotros de adoradores de ángeles simplemente porque nos escuchan hablando de este ministerio, el ministerio angelical, que es una bendición para la iglesia el día de hoy, y más que nunca en este tiempo de pestilencia, en este tiempo que son los últimos días, se va a intensificar mucho la administración de ángeles en la iglesia. Entonces, por eso queremos esclarecerlo. Tal vez no podemos dar un estudio profundo, pero por lo menos dejarle a usted algunas pautas claras que le sirvan de base para entender mejor la función del ministerio del ángel, la función del ministerio angelical en la iglesia. Para empezar a hablar de este asunto del ministerio de ángeles, tenemos que comenzar por entender la palabra Elohim. Si usted va a su Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 1, comienza la palabra de Dios diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es otro concepto que tenemos que trabajar profundamente, porque creo que la gente dice rápidamente la palabra Dios, pero no creo que mucha gente entienda lo que quiere decir el concepto. ¿Qué es eso? ¿Qué es Dios? En su naturaleza hablamos de Dios, pero a veces ignoramos qué es Dios, ¿verdad? Bueno, aquí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios es la palabra 430 del diccionario Strong. Es la palabra Elohim.
quisiera ver si me ayudan ustedes, por favor, aquí poniendo el PowerPoint. Elohim es eso que usted está viendo. Usted está viendo ahí un Elohim. Más o menos es la idea mental que Dios proyecta de lo que es un Elohim. La palabra Elohim es la palabra 430 del diccionario Strong y significa Dios, dioses, como ve usted ahí en inglés dice God, gods, también dice angels, dice también la palabra Elohim powers, poderes, dice principalities, son principados o principalidades, son los primeros príncipes creados. Esta es la palabra 430 y la definición más o menos se la voy a presentar hacia usted para que la pueda ver y tal vez saborearla un poquito ahí en la quietud de su casa. Dice, palabra 430, dice angels, dice exceeding God, God's goddess, dice great judges, dice mighty, son poderosos, son los jueces, son los grandes jueces, pero dice, véalo con sus ojos, dice angels. También dice OT, que quiere decir Old Testament, el Antiguo Testamento, 430, si usted lo está observando aquí, vea lo que dice 430, OT, 430, dice Elohim. Ve, Elohim, ¿cómo más o menos se pronuncia? Dice que es plural. Es una palabra plural, no es singular. Plural del Antiguo Testamento 433, en ese caso sería Eloa. ¿Ve? Son dioses. Dice dioses. Obsérvelo. Dice dioses. Dice in the ordinary sense. En el sentido ordinario significaría dioses. Pero específicamente se usa en plural. Entonces, usted ve que hace referencia, dice aquí, obsérvelo por favor. Tal vez usted se defiende un poquito con el inglés, ¿verdad? Pero aquí dice que hace deferencia a magistrados, y a veces dice como superlativos, de grado superlativo, son superiores. Pero es interesante que usted observe que dice, véalo ahí, dice, angels. La palabra Elohim, que nosotros tan rápidamente decimos Dios, ¿verdad? Es una palabra en plural. Usted la está viendo ahí. El singular es una palabra que más o menos se puede decir Eloa. Pero Elohim, acuérdese que esa terminación im es una terminación pluralizada. Entonces, decimos Dios, pero tenemos la idea de que Dios es singular. ¿Ve? Pero dice ahí 430 que es una palabra plural. Bueno, mucha gente ha dicho que por eso Elohim es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dicen algunas personas. Con todo el respeto, pues está bien, yo digo que no puedo contradecir esa postura, pero lo que me está diciendo fundamentalmente el diccionario, obsérvelo por favor, mire lo que me está diciendo aquí, dice angels. Eso para mí es importante que entienda, es la definición del diccionario Strong, la traducción. Entonces, podemos entender, por ejemplo, véala aquí, en la King James Version, en la versión King James, dice, aquí abajo, dice, angels, exceeding God, dioses, en plural, ¿ok? Dice judges, jueces, y también dice mighty, poderoso, ¿ok? Entonces son poderes, son jueces, son los zafat, son los jueces, pero al decir Dios, eso es lo que quiero decirle a usted, es una palabra que tenemos un poco que entenderla. Se refiere a
a seres angelicales, a seres que representan a Dios. Es importante que podamos entender esto. Quisiera que si usted tiene su Biblia, usted fuera conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 6, para que leamos un poquito lo que los judíos, los hebreos, le llaman el Shema. El Shema, capítulo 6, el oye, oír, Shema. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Lea conmigo el verso 4. Oye, escucha. Oye Israel, escucha, oh Israel. El Señor es nuestro Elohim. Y dice Dios, pero ya usted lo vio que la definición es 430 en plural. Es más, alguna versión pone dioses. Pero esto es como pluribus unum. Esto es como e pluribus unum. Es la unidad de muchos en uno solo. Un solo Dios. Por eso no contradigo a las personas que lo quieren aplicar a la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una sola. Eso creo que es perfectamente aplicable a este caso. Es más, vea lo que dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, pero donde dice Dios está en plural, no es singular. Y dice, el Señor uno es, pluribus unum, de muchos uno, una unicidad de que hay un mismo Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es un concepto muy difícil para la mente natural poder comprender cómo es que de muchos se pueden hacer unos. Ustedes recordar también que el Señor Jesucristo se encontró con un endemoniado gadareno. La Biblia dice que era un demonio. ¿Okay? Un demonio. Pero cuando Jesús le pregunta el nombre, el demonio dice que se llama Legión. Y le dice, me llamo Legión porque somos muchos. Esas son estructuras angelicales. Mucha gente no comprende esto que para nosotros tal vez sea simple, y es porque falta enseñanza de este tipo de asuntos, los asuntos angelicales. La gente le tiene miedo a hablar de esto. Por eso cuando uno dice ángeles o ángel, cayó en adoración de ángeles. Dicen eso como producto de la ignorancia. Por eso queremos explicarle hoy qué es lo que nosotros entendemos cuando hablamos de administración angelical. ¿Ven? Entonces podemos ver aquí que dice en el Shema, dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Elohim en plural. Pasa que el traductor aquí tiene miedo que le digan hereje y entonces lo pone en singular. Pero la palabra usted ya la vio. Es en plural, no es en singular. Bien, dice el Señor, y ahí está el tetragramatrón. Dice el tetragramatón, son 4 letras. No es una sola letra, son 4 letras. ¿Okay? Dice el Señor o el tetragramatón, uno es. Pluribus, uno. ¿Entiendes? Esos son creaciones angelicales, son estirpes querubianas, estirpes de serafines, ofanim. Todo lo que termina en im, en idioma hebreo, es plural. Im siempre va a terminar. Cuando termina en im, usted siempre sepa, está hablando en plural, no está hablando en singular. Entonces, vemos que dice aquí, el Señor nuestros, Elohim, en plural, el Señor uno es. ¿Okay? Entonces, tenemos que mentalizarnos si queremos entrar en la dimensión del reino de los cielos. Si queremos verdaderamente entrar en la dimensión de lo celestial, en la dimensión de los espíritus, los demonios, los ángeles, tenemos que rementalizarnos
y entender que para Dios nada es imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, abramos nuestra mente y dejemos la cerrazón, dejemos el estancamiento y la ignorancia a un lado. Abra su mente para que pueda entender esto y no solamente que lo entienda, sino que usted pueda recibir bendición y recibir beneficio de lo que usted está aprendiendo. Entonces, vemos aquí como en el Shema dice el Señor nuestro Dios, pero esa palabra Dios es 430, Elohim, y es en plural. También en el libro de Éxodo, si usted va al Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 32, capítulo 32 dice el verso 31, por favor, me gustaría que me acompañara. Éxodo 32, 31, dice, entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado. Dice, se ha hecho un dios de oro cuando hicieron el becerro. Pero entienda, esa palabra Dios es la palabra 430, Elohim. Y ya leímos lo que significa ángeles, poderosos, jueces, principalidades, principados, primeros príncipes. Eso significa Elohim, 430, dioses. Por eso yo estoy usando la versión de las Américas aquí. ¿Ok? En esta versión, la palabra Dios es Elohim, plural. Y ahí usted ve que en la palabra Dios hay un dosito. ¿Sí lo está viendo? Vaya a la bastardilla, te tira la bastardilla y dice unos dioses. Eso es lo que debería de aplicarse en el Shema, cuando dice nuestro Dios. Él es uno, pero son muchos, ¿entiende? Pero es uno. Es la unicidad. Y yo sé que hay gente que dice hereje. Bueno, si ellos quieren seguir en la ignorancia, si ellos quieren seguir en el oscurantismo, sigan en el oscurantismo. Pero si somos hijos de luz, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces aquí, mira, es la misma palabra que usa en el Shema de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde dice el Señor nuestro Dios. Esa palabra Dios es 430 Elohim en plural. Es la misma palabra que se utiliza en Éxodo 32, 31, donde dice, se ha hecho un dios de oro. Esa palabra Dios, la bastardilla, ahí sí lo dice, los dioses. Y es que los traductores tienen miedo que les digan herejes. Por eso se recatan de hacer una serie de cosas. Pero yo creo que todo depende de la enseñanza, de la claridad, que nos enseñen que esto es una conceptualidad, no es terrestre. Esta conceptualidad es del reino de los cielos, donde todo es posible. En el reino todo es posible. Entonces podemos ver ahí que dice Elohim, se hicieron un Elohim. Y ahí está, para que usted lo busque en cualquier diccionario Strong, en cualquier tipo de Biblia interlineal, usted va a ver que ahí dice Elohim y le va a dar la misma palabra 430. Es la misma palabra que se usa para decir Dios. Lo que usamos para decir Dios es la misma palabra que se usa en Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Es esta misma palabra, Dios. En el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Aquí también dice, se han hecho un Elohim. La misma palabra que tiene la misma definición y tiene el mismo concepto. Plural. Si fuera uno solo, diría Eloa, pero no dice Eloa, dice Elohim, plural.
Es más, usted lo está viendo aquí y lo puede entender mejor porque no está hablando de nuestro Dios, sino que está hablando de dioses ajenos. Entonces, por eso aquí sí se atreven a decir dioses, pero no se atreven a ponerlo en el Shema porque el traductor tiene miedo que la gente le diga hereje. Pero yo no tengo miedo, yo le digo a usted la cosa como es, ¿verdad? Es más, hay otro pasaje que es muy importante, Éxodo 23. Si usted va al capítulo 23 del libro de Éxodo, que yo lo tengo aquí. ¿Sí lo tiene usted? Me gustaría que lo leyera. Ojalá que tuviera una Biblia interlineal. Ojalá que tuviera una concordancia en hebreo. Ojalá que tuviera una Biblia de esa que es clave, así se llama, la Biblia clave, the Key Bible. Porque ahí tiene las interpretaciones del doctor Spiro Zodhiates. Y el doctor Spiro Zodhiates, que es un profundo conocedor lingüístico, idiomático, semántico de todas estas cosas, él da unas mejores explicaciones de lo que yo le estoy diciendo hasta ahora. Si vamos al libro de Éxodo capítulo 23, en el verso 13, dice el verso 13, y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. No mencionéis ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros Elohim, dioses. Ve, aquí se lo ponen como es, dioses. Elohim. Si usted tiene una Biblia interlineal, va a ver que ahí dice Elohim, donde dice dioses. Y ya le expliqué, la palabra Elohim significa Dios, pero en multiplicidad, en pluralidad, en un pluralismo. Dios plural. También significa ángel y significa ángeles. Estructuras angelicales. Significa poderes, jueces, magistrados. Eso significa la palabra Elohim. Porque estamos explicando algo que tiene que ver con los ángeles. Entonces comenzamos desde ahí, que el mismo concepto, Elohim, implica ángeles. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento vamos a encontrar con mucha frecuencia un ángel muy especial. Se llama el ángel del Señor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí que dice la palabra 430, donde dice, ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros dioses. Pero esa palabra dioses es la misma palabra Elohim, la misma que se usa en el Shema, la misma que estamos utilizando ahora para decir Dios. Entonces, esa palabra Elohim implica ángel, implica ángeles en plural. Es una pluralidad la terminación im. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, porque no vamos a entender un poco que en mucho la administración de Dios en el Antiguo Testamento fue por medio de un ángel. Lo que Israel, fundamentalmente el pueblo de Israel, experimentó de Dios, de su presencia y de su nombre, fue un ángel. Por eso usted va a ver aquí, en Éxodo capítulo 23, donde estamos, leíamos el verso 13, donde nos habla de dioses y usa la palabra Elohim, pero dice también el verso 20, he aquí yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Verso 21. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, contra el ángel. Dice, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Entonces ese ángel no era Dios. Simplemente le habían dado el nombre. Él podía llegar
en el nombre de Dios. Pero dice aquí que es un ángel. Dice, he aquí yo enviaré un ángel. En él está mi nombre. Entonces él llegaba en el nombre de Dios. Pero no era Dios. Simplemente llegaba en el nombre. Por eso usted va a ver que aquí mismo muchos pasajes de la Biblia le llama el ángel de la presencia, el ángel de la gloria. Lo que Israel, el pueblo de Israel experimentó, aunque debo decirle que las experiencias que tuvo Abraham, Isaac y Jacob, Abraham, Isaac y Jacob fueron un poquito diferentes a las experiencias de Israel. Acuérdese que a Israel se le presentó de una forma y a Abraham y a Isaac y a Jacob de otra manera. Eso dice en el libro del Éxodo. Con este nombre no me di a conocer a ellos. ¿Ve? Entonces, por eso con una gran facilidad, usted ahora tiene que entender que la experiencia que tuvo Israel de Dios fue en una representación. Se llama una teofanía. Porque hay cosas que tenemos que ir quizá entendiendo. Y usé una palabra un poquito ribombante, ¿verdad? Teofanía es una representación de Dios. Una teofanía es Dios en representación. Una cristofanía es una representación de Cristo. No es Cristo, es una representación de Cristo. Como el ángel que se le presentó a Juan en Apocalipsis 1:1. Dice que le envió el mensaje por medio de su ángel. Bueno, ese no era el Señor, era una representación angelical de Cristo. Se llama una cristofanía. Bueno, esto que usted está viendo en Israel del ángel del Señor es una teofanía. Es una representación de Dios. Ese ángel no era Dios, pero él llegaba como que fuera Dios, actuaba como que fuera Dios, hablaba como que fuera Dios, porque venía en el nombre. Ahí le dice, en él está mi nombre. Y también en él estaba su presencia. En él estaba su gloria. La gloria de Dios estaba en ese ángel. Esa gloria que cuando hablaba con Moisés. Por eso a Dios nadie lo puede ver. Y entonces mucha gente dice, ¿y entonces cómo es que Moisés podía ver a Dios? Bueno, Moisés no veía a Dios. Moisés veía al ángel del Señor. Y por eso es que la gloria que tenía el ángel, por las palabras se le traspasaba esa gloria a Moisés y se impregnaba en la piel de Moisés y Moisés salía glorioso. Pero no estaba viendo directamente a Dios, estaba viendo al representante de Dios. Un ángel que se llama el ángel del Señor, el ángel de su gloria, el ángel de su presencia, el ángel de su faz. Así también le dicen. De esto es muy fantástico, muy hermoso, maravilloso estudiarlo y ir más adentro para conocer que no es la misma experiencia nuestra. Aunque nosotros tenemos experiencias angelicales, la experiencia de Dios con nosotros es diferente. Es por medio de su Espíritu Santo, es por medio de su naturaleza. Pero esto que estamos viendo aquí es un ángel, un representante de Dios. Alguien, un ser celestial, un mensajero celestial de Dios, al que Dios le da su nombre, le da su presencia, para que venga y ministre a Dios en la tierra. Hay un pasaje muy interesante que quiero compartir el día de hoy a usted. Ojalá tenga su Biblia ahí, ¿verdad? Es un pasaje que está en el libro de Zacarías. Y aquí nos contesta o nos aclara una serie de cosas. Quiero que vayamos a Zacarías capítulo 3. Ya yo lo tengo, pero quiero darle tiempo que usted lea. Ojalá esté leyendo en su Biblia, ¿no? ¿Ok? Zacarías capítulo 3. Bueno, vamos a leer el verso 1 y 2. Dice así: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás
estaba a su derecha para acusarlo, a Josué. ¿Ok? Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. ¿Quién se lo dijo? El ángel del Señor. Si él fuera el Señor, ¿por qué no lo reprendió él? ¿Por qué tuvo que decir, el Señor te reprenda? Si él fuera el Señor, si él fuera verdaderamente Dios, ¿por qué no lo reprendió él? Porque él solo era un representante. Él solo era un ángel. Y el otro, Satanás, también era un ángel, una potestad. Por eso es que él directamente no lo podía reprender. Porque él no tenía la autoridad para reprender a otro de su mismo rango. Oiga lo que le estoy diciendo. Por eso le dijo, el ángel del Señor le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Eso quiere decir que el ángel no era el Señor, pero era el ángel del Señor. Era un representante de Dios, una teofanía. Así se llama, teofanía. Eso le dicen los teólogos, una teofanía. Una manifestación representativa de Dios. Una manifestación de Dios en representación. Eso quiere decir que no es directamente Él. Por eso Él tiene que decirle aquí, el ángel del Señor tiene que decirle a Satanás, yo no te puedo reprender. Te quiero reprender, pero el que te va a reprender es el Señor. Que el Señor te reprenda. ¿Qué está diciendo ahí el ángel? Yo no soy el Señor. Yo solo represento al Señor. Pero que el Señor te reprenda. Porque si Él hubiera sido el Señor, ahí mismo lo hubiera reprendido. Te reprendo, te ato y te tiro al abismo, como dice la gente aquí, ¿verdad? Pero Él no era directamente el Señor. Él solo era el representante de Dios. El ángel de la gloria, el ángel de la presencia, el ángel que tenía su nombre, el ángel que el Señor envía para que ese ángel lo represente ante un pueblo o ante el mundo. Eso es lo que es el ángel del Señor. En la iglesia está abarrotada, llena de experiencias angelicales. Lo que pasa es que lamentablemente en muchas iglesias no salen de los pollitos, no salen de la doctrina de los pollitos, dicen, no salen del cuentico de Caperucita. Pero llega un momento en que uno crece y ya la Caperucita no le hace gracia. Uno se da cuenta que hay más, que Dios tiene más, que en Dios hay más que descubrir, que Dios es una fuente inacabable, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, y va en aumento, y va en aumento, hasta que el día sea perfecto. Y el día va a ser perfecto cuando Jesucristo venga por su iglesia. Cuando estemos en su cuerpo y lo sepamos todo, ahí no vamos a preguntar ni vamos a aprender nada más porque lo sabremos todo. Pero mientras Él no haya venido, la senda del justo será siempre como la luz de la aurora. Iremos descubriendo más, avanzando más, aprendiendo más, acercándonos más. Por eso es ese deseo que hay de conocer más de Dios, el hambre de Dios. Tenemos hambre de Dios, tenemos deseo de aprender más, tenemos deseo de saber más, tenemos deseo de conocerlo más. Y entre más profundizamos, más nos enamoramos. Y entre más nos enamoramos, más lo amamos, más queremos saber de Él. Esto es como un insaciable. Esto nunca va a ser suficiente hasta que venga el Señor. Así es de fantástico Dios, nuestro Señor. Por eso no cerremos nuestra mente y no nos quedemos ahí. Queremos ser ignorantes. No, hermano, abra su mente. Esto no es adoración de ángeles. Estoy explicándole a usted cuál es el papel del ángel en la iglesia. En el Antiguo Testamento le acabo de decir que el ángel representaba, como teofanía, representaba a Dios delante del pueblo de Israel. Por eso es común, abundante la administración angelical en Israel como Dios. Pero ahora el ángel para nosotros no es Dios. No. Ya nosotros
Nosotros no podemos mirar un ángel como que fuera el Señor. No, y ahora entendemos que para Israel ese ángel era el representante de Dios, que era un ángel que Dios le dio su nombre, le dio su presencia y le dio su unción. Y ese ángel iba como que fuera Dios, pero era una teofanía, era simplemente una representación. Bien, hoy día, después del sacrificio redentor de Cristo, después de la cruz del Calvario, usted sabe que el Señor, dice la Biblia, que bajó a las profundidades, fue a los infiernos, a las zonas del inframundo, le predicó el evangelio a los espíritus encarcelados, y los que le creyeron se vinieron con él, y por eso dice que él trajo cautiva una hueste de cautivos y le dio dones a los hombres. Después de esa obra redentora, el panorama cambia. Ahora Dios ya no es un ángel. Ahora Dios es el Espíritu Santo. Por eso, allá en el capítulo 3 de 2 de Corintios, dice que el Espíritu es el Señor. Ahora el que manda es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en el tiempo de la iglesia. Ya no son ángeles. Ya no puede venir un ángel en el nombre del Señor, excepto en la función que desarrolló el ángel que le trajo el mensaje a Juan, el mensaje del Apocalipsis, según Apocalipsis 1:1. Ahí dice que fue un mensaje que Jesús envió por medio de su ángel. ¿Ve? Nos traen mensajes los ángeles. Pero si nosotros decimos que eso es adoración de ángeles, entonces ¿cómo le vamos a recibir el mensaje? Que Dios nos va a mandar mensaje por el Espíritu Santo, espíritu profético, lo que fuera, ¿no? Por el Espíritu de Dios, pero también por ángeles. La iglesia dice eso. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 5, para que veamos, que comencemos un poquito, viendo que así fue la iglesia del principio, la iglesia de los Hechos. Es la iglesia conforme el corazón de Dios. Es la iglesia como Dios quiere que opere. Es la iglesia que quedó escrito aquí como enseñanza para nosotros, como ejemplo para nosotros. ¿Okay? Aquí está el ejemplo. Capítulo 5 del libro de los Hechos. Ya usted sabe que los apóstoles andaban poderosos, predicando la palabra del Señor, y usted va a ver que empezaban a hacer milagros extraordinarios. Y dice aquí que en el del verso 12 en adelante, Hechos 5:12, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, el apóstol, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dice aquí, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles. Ve, aquí están los verdaderos apóstoles. Entonces dice, los pusieron en una cárcel pública. Verso 19, pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos de pie en el templo, hablar al pueblo todo el mensaje de esta vida. Allá hay un ángel ayudándole a la iglesia. Allá hay un ángel ayudándole a los apóstoles. Allá hay un ángel ayudándole a los enviados. La palabra apóstol significa enviado. Y allá hay un ángel
colaborando con la tarea. Ahí hay un ángel coadyuvando la labor apostólica. Porque la labor apostólica siempre va a ir a realizar el cumplimiento de un propósito de Dios, y por eso es que Dios les da un ángel. Eso no quiere decir que los apóstoles están adorando ángeles. Es que hay tanta ignorancia en la iglesia evangélica. Por eso muchas otras personas nos tildan a todos de ignorantes, porque hay mucha ignorancia en la iglesia. Mi pueblo es destruido, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Meditemos en esas palabras. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Ahí hay intervención de ángeles para ayudar a los apóstoles, que son los enviados, a desarrollar y cumplir la comisión que Dios le encomendó. Para cumplir esa comisión hasta los saca de la cárcel. Pero imagínense que los apóstoles se ponen a decir, no les podemos oír ni hacer caso, porque si no caemos en adoración de ángeles. No se hubiera cumplido, desarrollado o logrado el propósito de Dios. Por eso no cerremos nuestro corazón a la verdad de Dios, a lo que nos quiere decir en su palabra, en su escritura. Intervención angelical en la iglesia. Intervención angelical en pro de los apóstoles. ¿Ok? Pero aquí los ángeles no son Dios. Ellos solo vienen a ayudar. Allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, no podemos olvidar ni dejar pasar por alto la declaración del libro de Hebreos. Hablando en el verso 13, dice el verso 13, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos? ¿Ellos quiénes? Los ángeles. ¿No son todos los ángeles? Dice, espíritus ministradores. Dice, enviados para servir. Ya ellos no son Dios. Por eso cuando Juan llega y oye al ángel en Apocalipsis, allá en el capítulo, me parece que es el capítulo 10, bueno, 19, se quiere postrar y le dice al ángel, no te postres. Eso lo hacía Israel antes, con el ángel. Como me está diciendo un hermano aquí. Entonces Israel adoraba a Dios a través de ángeles. Sí, fíjese que sí. Era una permisión. Eso fue una dispensación especial de Dios con Israel. Es una representación de Dios ese ángel. Pero bueno, aquí vamos a ver que no, aquí no, ahora no. Ahora es el Hijo, que aunque Él trae mensaje, y aunque en una manera es un mensajero, Él es el Hijo unigénito. Y solo a Él le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Dice aquí, verso 13, ¿a cuál de los ángeles le ha dicho jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos ellos, los ángeles, espíritus ministradores enviados a servir? Ahora son, en esta dispensación de Jesucristo, de la iglesia y del Espíritu Santo en la iglesia, los ángeles son servidores. Ya no son Dios. Ya los ángeles no los podemos ver como Dios, porque no son Dios. Ahora, Dios es el que tiene su Espíritu Santo. Fíjense que en el fondo nos vamos a dar cuenta un día que el nuevo ángel del Señor es la iglesia. El nuevo ángel del Señor, el nuevo mensajero, el que da la palabra, id y puestos de pie, decidle al pueblo el mensaje de esta vida, que es el nuevo ángel del Señor es la iglesia. Por eso le dieron el Espíritu Santo. Y por eso, por causa del Espíritu Santo en la iglesia, los ángeles ya no son Dios. Los ángeles son espíritus ministradores enviados a servir, enviados a ayudar. Son ayudadores de la iglesia.
no son Dios. Ya no le podemos andar diciendo nombres a los ángeles porque ellos no son Dios. Y dice aquí en el capítulo 5 que versos 19, un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolo le dijo, id y puestos de pie en el templo, hablad. Dice, continuad hablando, dice la bastardilla, al pueblo, todo el mensaje. Ve, ahora el ángel que trae el mensaje no son los ángeles del cielo, es la iglesia. Son los apóstoles. Son los verdaderos apóstoles. Por eso el verdadero apóstol tiene ángel. Le van a dar un ángel para que el ángel le ayude a desarrollar el ministerio que Dios le ha comisionado, la visión ministerial. Para eso es que le dan un ángel. Y si usted va al capítulo 8, volvemos otra vez con la gente que Dios escogió. Ahí hay ministración angelical. Mire, dice aquí, verso 25. Y ellos, después de haber testificado solemnemente, dar el mensaje, dice, y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Pero dice que fue un ángel del Señor. Entonces usted tiene que mentalizarse que usted va a recibir mensajes en la iglesia. En el tiempo del Espíritu, usted también va a recibir mensajes de Dios por parte de ángeles, que no solo es el Espíritu Santo, también le van a llegar mensajes por medio de ángeles. Dice aquí, un ángel del Señor habló a Felipe, y ya este es tiempo de la iglesia, un ángel trayendo un mensaje. No solo es el Espíritu Santo el que nos trae el mensaje, también va a haber ángeles. Prepárese, mentalícese, abra su corazón y su mente para que no se pierdan las bendiciones. Dice aquí, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate, mire, dándole instrucciones, y ve. ¿No fue lo que le dijo a los apóstoles en el capítulo 5? Id y puestos en pie, den el mensaje, den la palabra que tienen que dar, el mensaje de esta vida. Ahora le está diciendo aquí un ángel a Felipe, que en ningún momento aquí dice que por haber hablado con un ángel cayó en adoración de ángeles. Es que la gente no sabe lo que es eso. La gente habla de lo que no sabe. Qué terrible eso. La terrible falta de enseñanza. Por eso estamos en los últimos días. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Habrá oscurantismo, incluyendo la iglesia. Mi pueblo es destruido porque le falta luz, le falta conocimiento. Entonces aquí vemos a Felipe. ¿Ve? Y hay una colaboración entre el Espíritu Santo y el ángel. Hay una gran colaboración, una gran intervención con el propósito de lograr lo que Dios quiere que se desarrolle, su propósito. Aquí hay un ángel que le habla a Felipe y él va y dice el verso 28, regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve, aquí le habló el ángel y le habló también el Espíritu. Hay una colaboración entre ellos dos. Son dados el Espíritu y el ángel a la iglesia para llevar a cabo el logro de los propósitos de Dios en los últimos días. Insisto, verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe y le dio una instrucción. Eso es en el 26. Y en el 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe. O sea que los dos intervienen, el ángel y el Espíritu. Ve y júntate a ese carruaje. Y cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo,
¿Entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe. E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Es que Dios tenía un propósito con el pueblo etíope, con los negros. Por eso yo no entiendo el Ku Klux Klan, nunca lo entenderé. No entenderé nunca el racismo, porque yo veo aquí que Dios tiene propósito con los negros. Es interesante. Pero vi que mandó un ángel. ¿Para qué le digo del capítulo 12? Vamos al capítulo 12 del libro de los Hechos. En el capítulo 10 hay uno. Capítulo 10, antes de saltar al 12. Había verso 1, capítulo 10, verso 1. ¿Sí lo tiene? Si no, yo le presto una de mis Biblias aquí para que usted pueda leerlo. Dice aquí el verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso. No era impío, era piadoso. Es que todavía la gente, los impíos quieren ver ángeles. Los impíos, los que se rebelan contra la autoridad, los que andan tras la carne, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Quieren tener las grandes experiencias con Dios, pues son impíos. Dice aquí, piadoso, esto es para los piadosos. Dice, temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas. Y le andaba a la gente diciendo, ya no ofrende, ya no diezme, ya no dé nada. No hay que dar nada, ahora solo cantar. Dice que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios. Ahí tenemos otra vez. ¿Y era que Cornelio andaba adorando ángeles? No. Es que hay una administración de ángeles para la iglesia. Y se le aparece un ángel que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Qué tremendo que los ángeles conozcan el nombre de uno. Qué bonito que un ángel conozca tu nombre. Algunos de ustedes, los ángeles conocen los nombres de algunos de ustedes por el propósito que van a realizar. Dice, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Bueno, entonces le da una comisión. El ángel le da una comisión. Ve, a veces las comisiones se reciben por medio de ángeles. ¿Usted no vio cómo en el capítulo 5 le dijo a los apóstoles una comisión? Id y puestos en pie en el templo, decirle al pueblo las palabras de esta vida. Eso es una comisión. Ahora que hay otra comisión. Algunas comisiones van a venir por medio de ángeles. ¿Ok? Entonces, vamos entendiendo. Hay una abundancia de ministración angelical en la iglesia. Capítulo 12 del libro de los Hechos. El rey Herodes persiguiendo a la iglesia, matando a Santiago, apresando a Pedro. Y dice que, dice aquí, verso 4, y habiéndolo tomado preso a Pedro, lo puso en la cárcel entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Pero dice el verso 7, y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y él tocó a Pedro en un costado y lo despertó. Ahí hay una ministración angelical. Dios le había encomendado un ángel o le había asignado. Eso se llama asignaciones angelicales. Ángeles en misiones especiales. Qué tremendo que usted sea una asignación especial de un ángel de Dios. Es decir, que Dios lo escogió a usted para que usted haga algo. Y es tan importante para Dios lo que usted va a hacer, que Dios sabe que humanamente no lo podría realizar.
Pero entonces tienes el Espíritu Santo y además Dios te da un ángel para que tenga la colaboración sobrenatural que se necesita para realizar la comisión que Dios le da. Por eso es que le manda un ángel a Pedro. Es más, la gente de ese tiempo estaba tan acostumbrada a ver la sombra de Pedro, el ángel de Pedro, que cuando Pedro salió de la cárcel, sacado de la cárcel por el ángel, y llegó y tocó la puerta de la casa, pensaron que era el ángel. Aquí dice, verso 14, al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta, y ellos dijeron, estás loca. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. Es que ya los habían visto. Parece como que el ángel toma la apariencia física de la persona a la que le va a ayudar. Y hay veces es el ángel y la gente piensa que es la persona. ¿Usted no ha notado eso? Muchas veces piensa que es el pastor. Después nos damos cuenta que no es el pastor. El pastor ni se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero yo lo vi, pastor, sí, pero yo no estaba ahí, yo no sé de qué está hablando. Muchas veces en un sueño no es el pastor, es la representación de un ángel. ¿Me está entendiendo esas cosas? Aquí se están pensando, es que es Biblia lo que tengo en mis manos. Yo no estoy inventando esto. Dice aquí, Hechos capítulo 12, verso 15, que ellos pensaban que era su ángel. Oyen a Pedro, pero dicen, no, Pedro está en la cárcel. Ese tiene que ser el ángel de Pedro. Dice aquí. Este es el asunto con la gente cristiana. Leen lo que no creen. Tienen la Biblia, pero no la creen. Aquí dice que Dios le había dado a Pedro un ángel y ese ángel estaba tan compenetrado con Pedro que se parecía a Pedro y la gente ya lo había visto y dicen, no, ese no es Pedro, es el ángel. Por medio de la voz. Yo no sé si me está entendiendo. Es por medio de la voz. La voz. Voz del que clama en el desierto. ¿Qué es la voz? Y es por eso que sabían que había una voz de un ángel con Pedro. Y cuando oyeron la voz, no, ese no es Pedro, Pedro está preso. Es su ángel. Esa es una realidad que vivía la iglesia. Esa es una realidad experimentada por la iglesia que quedó escrita aquí como ejemplo para nosotros y como enseñanza para nosotros. Por eso quedó registrado eso, para que nos sirva de ejemplo que así tiene que ser en la iglesia de los últimos días. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y termino con el capítulo 27 del libro de los Hechos. Una comisión. Dios escoge a un hombre, el apóstol Pablo, y le da una comisión. La comisión es la predicación del evangelio de Jesucristo a los gentiles, a todos nosotros. Y para el cumplimiento de esa comisión, no solo tiene el Espíritu Santo de Dios, sino que también Dios le asigna un ángel. Y dice aquí, dice el verso 21, cuando hayan pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, deberíais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a que tengáis buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo,
has de comparecer ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mire, un ángel ayudándole. Un ángel fue el que se encargó de que solo se perdiera el barco. Pero Dios ya le había concedido a Pablo todos los que iban con él, todos los que navegaban con él, todos los que estaban con él en el mismo barco. Por eso, ¿en cuál barco estás? Porque hay gente que cambia de barco y terminan hundiéndose y perdiéndose. Porque fíjese que Dios concede muchas veces a la gente que navega en determinados barcos. No todos los barcos, porque no todos son Pablos escogidos, no todos son apóstoles verdaderos escogidos por Dios. Hay algunos que se levantan diciendo que son pastores y no son pastores. Y qué terrible estar siguiendo a un pastor que Dios no puso como pastor. Qué terrible estar siguiendo a un apóstol que Dios no lo puso de apóstol. Es que no hay ángel, no hay cobertura, no hay sobrenaturalidad, cultos donde no pasa nada, cultos donde no hay milagros, cultos donde no hay liberación, cultos donde no hay presencia de Dios para nada. Eso es lo tremendo, estar con un capitán que Dios no puso, un pastor que Dios no puso, un apóstol que Dios no puso. Pero así hay mucha gente en la iglesia en los últimos días. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Pero sí que tremendo. Para explicarle un poquito la adoración de ángeles hay que ir al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que lo revisáramos. Colosenses capítulo 2. Aquí dice, verso 16. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, el judaísmo, ¿verdad? Y en cuanto al día de fiesta o luna nueva o día de reposo, la ley, el judaísmo, de ahí nos sacó Dios. Si de ahí vino Cristo a morir en la cruz del Calvario para sacarnos de ahí, ¿cómo es que queremos volver ahí otra vez? De donde nos sacó. Dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude en vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas, ligamentos, crece en un crecimiento que es de Dios. Bueno, aquí está diciendo que la adoración de ángeles no consiste en hincharse y apartarse de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Adoración de ángel es apartarse de Cristo, pero quiero que entienda en qué consiste verdaderamente la adoración de ángeles. Esto lo deja bien claro un pasajito que leímos del libro de Éxodo capítulo 23, si usted quiere acompañarme. Capítulo 23, verso 13 de Éxodo. Capítulo 23, 13 de Éxodo. Dice así. Y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. Pónganse vivos. Truchas, hermanos. Despiertos. Dice, no mencionéis, ni se oiga en vuestros labios. Qué tremendo eso, ¿eh? Que no se oiga en vuestros labios. No mencionéis ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros Elohim, de otros dioses. Esto quiere decir que la adoración de ángeles consiste en invocar nombres.
No se dejen impresionar por la gente religiosa, legalista, fariseísta, que porque usted dice que la cobertura es angelical, le dicen, usted cayó en adoración de ángeles. Ni siquiera saben lo que es eso. Ni siquiera lo saben. ¿Qué es adoración de ángeles? Aquí está diciendo que la mención de los nombres. ¿Para qué son los nombres? Para invocar. Por eso hay un librito muy interesante que tengo en mi mano ahorita. Lo han hecho famoso. Es un libro muy interesante, pero muy peligroso para la persona que no es docta en este asunto, para la persona que no lee, para el lorito que solo repite y no investiga. Investigue, lea. Vaya y compruebe lo que le dicen. No que porque lo dijo fulano de tal, y hay que creerlo solo porque lo dijo fulano. Yo recuerdo que mi amado hermano, que ya está en la presencia del Señor, el apóstol Víctor Garduño, en alguna oportunidad mencionó, es que todo depende del calibre de quien lo dice. Todo depende de qué tamaño tiene la iglesia quien lo dijo. Porque si lo dice uno, pobrecito ahí, no es lo mismo que lo diga Hillsong. No es lo mismo que lo diga ese ministeriazo, mega church. A ese le van a creer, aunque no sea cierto. Miren, aquí dice, en este libro, estaba observando yo en la página 43 de este libro, en la versión que yo tengo, que hay este capítulo 6, en la última parte del capítulo 6, dice, estos eran los nombres de los jefes angelicales. Y empieza a decir esa bola de nombres. ¿Ve? Semiasa, Daniel, Ezequiel, Paraquiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananel, Saquiel, Samael, Samsiel, Sartael, Turiel, y empieza Arapiel. Empieza a dar la bola de nombres. ¿Para qué se quieren estos nombres? ¿Para qué es que hay que dar a conocer estos nombres? Para que los invoquen. Lo que estos ángeles quieren es que usted diga, invoco a Samael, ángel Samael, y ahí estás invocando. Cuando tú usas nombres, es cuando estás invocando. La invocación comienza por mencionar nombres. Por eso le dice en el libro del Éxodo, que no se oiga en tus labios, que ni siquiera menciones los nombres. Y mucha gente anda detrás de estos libros porque quieren aprenderse los nombres. Eso es lo que quieren, aprenderse los nombres. Y lo peligroso es andar invocando estos nombres, porque entonces ahí sí, ahí es cuando se cae uno en invocación de ángeles. Por eso le dice la palabra del Señor a Israel, y en cuanto a los otros dioses, ni siquiera se mencionen tus labios esos nombres. Que no salgan de tus labios sus nombres. Porque ahí es donde caemos en el problema. Quiero decirle algo. Yo tengo mucho respeto por los católicos. Yo no insulto a los católicos, como la mayoría de gente que usted oye que lamentablemente yo no comparto esa idea. Mucha gente en la iglesia creen que hacen una gran obra insultando a los católicos. No, yo tengo respeto. Yo tengo respeto porque como yo vengo de ahí, yo puedo entender qué fue lo que pasó
Entonces me pongo en los zapatos de los católicos para entender qué es lo que pasaba, que yo no quería recibir a Jesucristo como mi Señor. Es que yo creí como católico que ya yo lo tenía. Yo creí que yo tenía a Jesucristo. El credo, mire, creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Entiende? La primera parte del credo está fantástica. El problema es después, ¿verdad? El problema es que cuando uno está metido en la religión católica, uno cree que está en la verdad. Hay una confusión en uno, hay un error en uno. El problema es este. Comenzamos creyendo en el Padre, comenzamos creyendo en el Espíritu Santo, comenzamos creyendo en Jesucristo su Hijo. Hasta ahí vamos bien. El problema viene después. Cuando empezamos a invocar el nombre de María la Virgen. El problema viene cuando empezamos a invocar los nombres de los santos. Entramos en un tipo de santería. Sinceramente, eso es lo que pasa. La diferencia, mis estimados amigos católicos, hermanos católicos, porque yo sé que de ahí muchos van a venir al Evangelio de Jesucristo. Lo que sucede es que en mucho de la doctrina de la Iglesia Católica está basada en las encíclicas papales y no en la palabra de Dios. Para ellos las encíclicas papales son igual que leer la Biblia. Pero sabemos que no es lo mismo. El problema es que hemos entrado, entraron ellos mencionando otros nombres, lo que nos dice el libro de los Hechos. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, especialmente si usted es católico. A mí me gustaría que fuera conmigo al libro de los Hechos y viera algún par de cosas que para mí son importantes. Vamos a leer aquí. Quiero ir al capítulo 4 del libro de los Hechos. Capítulo 4. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Esto no lo digo yo. Esto lo dice la palabra de Dios. Y este es el tremendo problema donde las encíclicas papales entran en conflicto con la Biblia. Ahí es donde yo le puedo aplicar que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, con todo el respeto que ustedes me merecen. Miren lo que dice aquí. Dice aquí, verso 11. Estoy hablando de Hechos 4:11, palabra de Dios. Sí, dígalo, te alabamos, Señor. Sí, aquí dice, verso 11. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Dice aquí que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No es el nombre de la Virgen María, no es el nombre de San Pascual Bailón, no es el nombre de San Francisco de Asís, no es el nombre de el obispo ese de San Salvador, el mártir ese que asesinaron. No me acuerdo cómo se llama. Los nombres de los santos. San Judas Tadeo. Eso es adoración de ángeles. Eso es idolatría. Cuando usamos e invocamos nombres, el único nombre que los hijos de Dios pueden invocar, dice aquí que es el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos con las encíclicas que nos autorizan la beatificación? Ahora va a ser Santa Teresa de Calcuta. Otro nombre. No, la Madre Teresa de Calcuta no la mataron en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. La Virgen María no murió en la cruz del Calvario para perdonarnos de nuestros pecados. No fue la sangre de la Virgen la que se derramó en la cruz
para el perdón de nuestros pecados. Fue la sangre de Jesús. Hay otro pasaje muy importante. Por eso mantengamos presente lo que le dijo Dios a Israel, que de vuestros labios ni se nombren los otros dioses, que de vuestras palabras no mencionéis ni siquiera los nombres de los dioses. Ningún otro nombre, dice aquí. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Ningún otro. Porque no hay otro nombre. No hay otro nombre. Eso está tremendo, porque ahí incluye a María, ahí incluye a Pedro, ahí incluye a Pablo, ahí incluye a San Pascual Bailón, ahí incluye a todos los santos que la Iglesia Católica le pide y le prende velitas. Solo hay un solo nombre, dice aquí. Es el nombre de Jesús. ¿Qué voy a creer yo? ¿Lo que dice aquí o lo que dicen las encíclicas papales? Ellos quieren decir que las encíclicas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero eso lo dicen ellos. Los respetamos, pero no estamos de acuerdo. Yo creo que no hay, dice el apóstol Pedro, que esta es la palabra profética más segura. No son las encíclicas papales. Este libro bendito es la palabra profética más segura. Allá, si usted va conmigo a acompañarme, el libro de Filipenses. Filipenses. Estoy dándole Biblia y ojalá que usted la tenga ahí a disposición, ¿verdad? Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses. Dice aquí, verso 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Es que no hay otro. Cristo es todo. Y con todo el respeto y la veneración, porque yo le tengo veneración, respeto, pero no adoración. Yo le tengo veneración a Pedro, a Pablo, a los que les cortaron la cabeza, a los que fueron asesinados por predicar el Evangelio, a la misma Virgen María. Pero de eso a adorarlos y estarlos invocando, hay un mundo de diferencia. De andar invocando vírgenes. Aquí dice, hay en vosotros esta misma actitud que hubo también, no dice en la Virgen María, no dice en la Virgen del Perpetuo Socorro, no dice en la Virgen de la Macarena, no dice en la Virgen del Cobre, no dice en ningún santo, no dice, es Jesús, dice que también hubo en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios. ¿Quién ha existido en forma de Dios? ¿Cuál virgen ha existido en forma de Dios? ¿Cuál santo ha existido en forma de Dios? ¿Cuál ángel? Bueno, en alguna forma, el ángel del Señor. Pero dice que a cuál de sus ángeles dijo, hijo mío eres tú. Ningún ángel fue hijo unigénito. Solo fue Jesucristo. Nada más. Y dice aquí, verso 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién? Señores católicos, ni la Virgen, ni los santos. Y tal vez le caen mal mis palabras porque voy en contra de lo que usted en el catecismo aprendió. En la catequesis le dijeron eso. Pero la Biblia dice que es Jesús el que murió en la cruz del Calvario. Ninguno de ellos murió por su salvación. Fue Jesús. Únicamente Jesús. Y dice, por lo cual, verso 9, a Jesús, está hablando de Jesús, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre, el único nombre que los hijos de Dios deben mencionar e invocar es el nombre de Jesús, porque solo Jesús, ningún ángel, ninguna virgen, ningún santo tiene el nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe lo que es el nombre que es sobre todo nombre? Dice, ante el nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Es el de Jesús. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Desviarnos de Jesús, apartarnos de Jesús. Y por eso también Satanás hace milagros. Satanás hace señales en el nombre de santos, en el nombre de vírgenes, en el nombre de ángeles. Eso es lo tremendo de este tipo de libros. De aquí sale lo de la Cabala. Toda esa gente judaica, todos los que están metidos en esa doctrina judaica, son cabalistas. Se llama la Cabala, Cabalá. Ellos adoran las letras del alefato. Para ellos cada letra es un ángel. Y al invocar las letras están en invocación de ángeles. Cuando decimos Miguel, estamos invocando un ángel. Cuando decimos Gabriel, estamos invocando un ángel. Son nombres que no es el nombre de Jesús. El único nombre que a nosotros se nos permite invocar y llamar como hijos de Dios es el de Jesús. Porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por Jesús. No vamos a ir al Padre por la Virgen. No vamos a ir al Padre por el Santo. No vamos a ir al Padre por un ángel, Samael, que el Señor lo reprenda. Luzbel, todo eso es cabalista. El Señor reprenda al diablo. El Señor reprenda al diablo. Cuando yo oigo a los evangélicos hablando de Luzbel, digo, qué ignorancia galopante hay en la iglesia. ¿Usted no ha oído doctrinas que dicen Miguel, Gabriel y Luzbel? ¿De dónde viene la palabra Luzbel? Yo le pregunto a ustedes, los evangélicos que hablan de los grandes que reciben revelaciones y que los apóstoles, ¿de dónde viene el nombre Luzbel? Y sabe, simplemente porque yo soy indígena, me ignoran, pero un día vamos a estar delante de la verdad. Luzbel es una palabra cabalista. Luzbel es un término cabalista. Se supone que nosotros no somos cabalistas para estar usando terminologías así, sobre todo en cuanto a nombres de ángeles. Es más, la Vulgata Latina no le llama Luzbel, le llama el lucero de la mañana. No le llama Luzbel, le llama Lucifer. Pero como lo dijo el doctor, todos los repiten los loros, sin saber lo que repiten. Y a veces por capricho lo repiten, no porque les dijo el Espíritu Santo. Porque hay un espíritu que no es el Espíritu Santo. Hay espíritu que es el espíritu del loro. Repiten y repiten sin saber lo que repiten. La Vulgata Latina le llama Lucifer. Es el lucero resplandeciente de la mañana de Isaías capítulo 14, verso 12. Ahí lo dice. Por eso usted y yo entendamos lo que es invocación de ángeles. Invocar un ángel es llamarlo por nombre. Es más, si usted ve aquí el Señor Jesús, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, usted va a ver que una de las cosas importantes es la invocación. Usted ve que comienza diciendo, verso 17. Dice aquí, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sigue leyendo usted, pero dice, verso 21, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será
salvo. Pero habla de invocar el nombre del Señor. El Señor Jesús es el único que tiene el nombre que es sobre todo nombre y el nombre ante el cual toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, cuando hablamos de vírgenes, estamos robándole gloria a Jesús para dársela a la Virgen. Estamos robándole la gloria a Jesús para dársela a un santo, a un hombre. Le estamos robando gloria a Jesús para dársela a un ángel, a un espíritu, a un demonio. Eso es invocación de ángeles. Invocarlos por nombre. Aquí dice que la invocación es por nombre. Mis queridos hermanos, no saben, hay gente que no sabe ni siquiera lo que es una invocación. Dice que para una invocación se necesita el nombre. Por eso es que allá en Éxodo les dice que ni siquiera se oyen los labios los nombres de los otros, porque los estarían invocando a ellos por nombre. Pues ahí es donde viene la importancia de los nombres, de todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra. Por el nombre se invoca. Por eso el único nombre, para no caer en idolatría ni en invocación de ángeles, es el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Espero que con estas enseñanzas les dejemos un poquito más de claridad. Y espero que también esto les sirva a ustedes para aplicarlo a su vida real. Que usted sepa que Dios, cuando hay un ministerio levantado por Dios, le va a dar el Espíritu Santo, que es la naturaleza de Dios. Es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de verdad. Pero también le va a dar un ángel que le va a ayudar y coadyuvar, no para que lo adoremos. Mire, capítulo 19, mírelo, aquí está clarísimo. En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 19. Mire lo que pasa con el ángel de Jesús. El ángel de Jesús. Dice el verso 9. Estoy hablando de 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso. Ve, ya ahí él no representa a Dios. Él es un compañero. Nada más. Si no podemos entrar adorando ángeles, postrándonos delante de ángeles. No podemos entrar llamándolos por nombre. Eso es invocación. Y dice aquí, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo. En el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento ellos eran Dios para Israel, en representación, en teofanía. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Nosotros todo es Jesús, solo Jesús. Nada más. Dice, adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ahora no hay que entrar llamando los nombres de los ángeles como hace el libro de Enoc, como hace la Cabala, como hacen los espiritistas. Ya no hay que estar invocando espíritus de maestros muertos, ya eso es invocación de muertos. Llamando a los espíritus, invocando a los espíritus. Ahora, termino yo diciéndole esto. El único nombre que podemos invocar nosotros es el nombre de Jesús. Pero mire que las invocaciones tienen que hacerse por nombre y por altar. Eso es lo que la gente no entiende. Y todo aquel que invoque el nombre, ¿y cómo se invoca el nombre? Llamándolo por nombre. Pero también hay que ir y poner un altar. Los altares. Por eso es que muchas veces la gente se mete en espiritismo y en cosas de esas y no les funciona. Porque no han entendido que no es solamente el llamar por nombre. Hay que poner un altar. Y un altar significa que hay que darle sacrificios.
A ese que llamamos por nombre hay que darle sacrificios. Esa es la naturaleza de un Dios. Un Dios es Dios porque recibe sacrificios de quienes le adoran. Un Dios puede ser Dios y ser muy poderoso, pero si no tiene altar, no es Dios. Los dioses, todos tienen altar. Esa es parte de la naturaleza de ser Dios. Así que no caigamos en la ignorancia de pensar que porque hay ángeles en la iglesia estamos adorando ángeles. Adorar ángeles es llamarlos por nombre y ponerle un altar. Por eso usted ve que le prenden una candelita. ¿Por qué cree que le ponen la candelita? Usted no ha visto que en muchos lugares se le pone ahí una imagen de una virgen o de un santo y le prenden una candelita, que es el altar. Por eso nuestras ofrendas y nuestros sacrificios, nuestro corazón tiene que ser a Dios, pero a través de Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo quiero decirle a todos ustedes, nosotros tenemos un ministerio de liberación. Y usted me va a oír a mí muchas veces diciendo, ángel del Señor, pero yo nunca lo voy a llamar por nombre. Yo nunca le voy a decir Gabriel, Miguel, ni ningún otro nombre, porque eso sí sería, por nombre, sería invocación de ángeles. Si yo quiero llamar por nombre a algo, a alguien, solamente es el nombre de Jesús. El ángel está para ayudar nada más, pero no para adorarlo, no para que yo me postre delante de él, no para que yo lo ande llamando por nombre a él. Eso sería adoración de ángeles y espero que le quede claro. Yo quiero invitar a las personas que han estado peleando muchas veces, a las personas que se sienten enfermas y tal vez el doctor no les encuentra la enfermedad. Es posible que esa enfermedad sea una brujería. Las personas que batallan y el doctor dice, estás bien, todo está en su mente. Es muy posible que ese sea el efecto de una brujería. Hay gentes que lo que han heredado son maldiciones ancestrales, porque sus padres han entrado en adoración de demonios, sirviéndole a demonios, practicando brujerías, invocando los nombres de otros ángeles o demonios, de otros seres que no son el Hijo de Dios, que no es el Dios verdadero. El único nombre que debemos mencionar es el nombre de Jesucristo, y en ese nombre hay poder, porque Jesucristo tiene el nombre que es sobre todo nombre, y el nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Toda rodilla, incluyendo el cáncer, incluyendo las maldiciones ancestrales, incluyendo las herencias de nuestros antepasados, incluyendo toda palabra de maldición. En el nombre de Jesús, todo puede suceder. En el nombre de Jesús hay libertad. Libertad de la brujería, libertad de la hechicería, libertad de la maldición, libertad de las enfermedades, libertad de la muerte, solamente en el nombre de Jesús. Hay muchas gentes que le piden a la Santa Muerte, especialmente la gente que anda endemoniada, haciendo negocios de brujería, de drogas, negocios ilegales. Todos esos invocan a la Santa Muerte, pero lo único que va a hacer la Santa Muerte es matarlos, porque el ladrón vino solo para matar, para robar y para destruir. Cuando vino para matar, mata con enfermedades, mata con cánceres, mata con enfermedades del cuerpo, porque hay espíritus que afectan el cuerpo enfermándolo. Por eso cuando le traían los endemoniados, los tullidos, los paralíticos a Jesús, lo primero que Jesús hacía era perdonarle sus pecados y decirle, vete, tu fe
te ha sanado. Si usted está en esos problemas, deje de estar invocando demonios. Deje de estar yendo donde los espiritistas. No lo van a sanar. Lo van a terminar de matar. Porque el ladrón solo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino para que tú te libres de esa enfermedad, para que tú te libres de esa maldición ancestral, de esa maldición familiar que viene brincando y viene heredada de generación en generación. Esas pobrezas que vienen de generación en generación. Esos fracasos que vienen de generación en generación. Solo en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, y nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Busca el nombre de Jesús, inténtalo. Si el doctor te dice que no encuentra tu enfermedad, en el nombre de Jesús puedes ser salvo. Y no solo salvo, puedes ser sanado. Jesús, Yeshua, significa salvación, significa sanidad, significa liberación. Yeshua, salvación. Solo el nombre de Jesús tiene el poder para sanar cualquier cosa y hacer cualquier milagro en el nombre de Jesús. Deje de estar invocando demonios. Deje de estar invocando vírgenes. Deje de estar invocando santos. Deje de estar invocando espíritus. Eso es idolatría y adoración de demonios. Venga a Jesucristo. Acepte a Jesús en su corazón. Trátelo. No tiene nada que perder. ¿Qué tiene que perder? Nada. Simplemente crea en el nombre de Jesús. Cree en el nombre de Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ese es el único nombre que puede salir de nuestros labios. Los ángeles están para ayudarnos, pero ellos no son Dios. No los podemos adorar. Al único que podemos adorar es a Jesús, y por medio de Jesús, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que encuentres la liberación que buscas. Ojalá que encuentres la sanidad que buscas. Ojalá que encuentres ese milagro tan tremendo que necesitas. Pero vas a ver que es solamente en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange, de los Ministerios sobre el Final de los Tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio a partir del domingo 31 de octubre. Nuestra nueva dirección es 2727 Campus Drive en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. Que el Señor les bendiga. No temas, no desalente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré,
soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer. Yo te cuidaré, te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cubrirán, cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán, te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya.